Muy bien, en el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saludo en nuestros estudios de NTN 24 a Gabriel Arango Bachi, contraalmirante retirado de la Armada de Colombia. Y como ustedes lo vieron en este informe, estuvo privado de la libertad durante cerca de 18 meses. Hace cerca de 6 años recobró la libertad y lo hemos invitado hoy también para conocer finalmente qué pasó con los responsables de ese aparente montaje que terminó llevándolo a prisión siendo inocente. Contraalmirante, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y siempre agradecido con RCN porque siempre durante todo este calvario que me tocó vivir con mi familia, recibí el respaldo de ustedes. Yo creo que antes de comenzar este programa es conveniente que yo aclare que la institución armada a la cual yo pertenecí durante 36 años es una institución clara, prístina, transparente. Hubo 3 o 4 manzanas podridas, como fue el término que usó el presidente en ese momento, que ya han salido, pero que todavía quedan, que se debe terminar de limpiar esas cosas. Y precisamente vamos a estar hablando sobre ese tema acá en el programa La Noche. Saludo también en Bogotá, Colombia, a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia y actual candidato a la alcaldía de Bogotá. Señor Francisco Santos, bienvenido a La Noche. Buenas noches, un saludo al almirante Arango Bachi y a ustedes y a la teleaudiencia. Y en nuestros estudios de NTN 24 está también Gustavo Moreno, nos acompaña Gustavo Moreno Rivera, él es abogado experto en derecho probatorio y penal, lo hemos invitado porque es el autor del libro El falso testimonio. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches a ti, al almirante, al doctor Francisco Santos y a toda la teleaudiencia que hoy nos acompaña. Voy a comenzar inicialmente con Gabriel Arango Bachi, contraalmirante retirado, quien es el protagonista de esta noticia. Contraalmirante, han pasado 6 años desde que usted recobró la libertad y lo veíamos en este informe realizado por nuestro periodista Oscar Ramírez. Finalmente, ¿qué sucedió con los responsables de esas pruebas falsas, de ese montaje que realizaron para inculparlo a usted de un delito que no había cometido? En este momento no ha pasado absolutamente nada. Yo celebro lo que dijo el doctor Mario Iguarán, ex fiscal general de la Nación, durante mi proceso, de que reconoció públicamente en la corte que me juzgó que eran testigos falsos los de mi caso. Y yo lo dije desde un principio, como ustedes lo pudieron ver, esto es un montaje. Celebro también la valentía y la decisión del doctor Francisco Santos para que vayamos desenmascarando qué pasó con estos individuos que trataron de meterme a mí en un problema donde nunca estuve involucrado. Esto es un tema que todavía le falta, a pesar de que la Corte declaró mi inocencia. Se están conociendo detalles nuevos de lo que se hizo hace 5 años y medio, 6 años, pero poco a poco estoy seguro que la verdad debe salir a flote para bien de la institución y de nuestro país. Pues precisamente cuando usted habla de esos detalles nuevos que se están conociendo, escuchamos la voz de Francisco Santos, el ex vicepresidente de Colombia, que el día de hoy ha hecho unas fuertes denuncias sobre un hecho que Colombia desconocía y que tiene que ver con ese proceso que le fue llevado a cabo a usted ante la justicia. Señor ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, ¿cuál es la información que usted tiene sobre lo que realmente sucedió en este caso y que según la Corte Suprema de Justicia respondió a un conjunto de pruebas falsas que buscaban involucrar al contraalmirante Arango Bachi? Pues mire, yo lo que tengo absolutamente claro es que la Corte desestimó las pruebas. Yo lo que tengo absolutamente claro es que el fiscal Iguarán ayer habló de testigos falsos y de un montaje, de un cartel de testigos ante la Corte y bajo juramento, cosa que pues yo creo que es un inmenso acto de gallardía. Y me hizo clic todo lo que pasó en ese momento y la verdad me acordé de esa reunión en la que en la vicepresidencia de la República el entonces comandante de la Armada, el almirante Guillermo Barrera, y el director de inteligencia, el almirante Chandía, fueron a presentarme unas pruebas. Me mostraron el documento con la huella, me mostraron cartas de navegación, movida de barcos, etc. Y pues 2 almirantes tan importantes, con una trayectoria tan importante, pues obviamente queda uno muy convencido y me pidieron el favor de que pues apoyáramos la investigación. Y en ese momento pues salgo yo al otro día a los medios a decir, mire, esto es una investigación muy seria, son acusaciones muy serias
Y hoy me doy cuenta que yo era simplemente, fui como se dice en Colombia vulgarmente, gancho ciego a ser pues, un elemento de presión para la justicia que pues actuó. Actuó bien al final, pero tuvo al almirante 18 meses encarcelado y pues se cometió en ese sentido una injusticia gigante. Yo lo que aspiro y lo que espero es que finalmente se sepa absolutamente todo, pero a mí no me cabe la menor duda que frente a esas pruebas que mostraron, me mintieron. La Corte después, al desestimarlas, muestra que eso era así y que yo era un peón en una jugada que tenía como objetivo hacer una validación de una investigación que arruinó la carrera militar de un hombre que hasta ese momento llevaba una carrera impecable. Había sido no solo decán del presidente Pastrana, había sido almirante y comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Lo habíamos encargado nosotros en nuestro gobierno de sacar adelante los Juegos Centroamericanos, cosa que hizo de manera impecable. Entonces estaba haciendo una carrera, se alistaba pues a que cualquier cambio de mando de pronto lo favoreciera y no sé qué pasó, la verdad no entiendo qué pasó, pero lo que sí es cierto es que al vicepresidente lo engañaron, le mintieron y eso me parece muy grave, eso me parece muy grave porque pues eso atenta contra la democracia, atenta contra la inteligencia, atenta contra el buen nombre de un militar que había hecho 36 años de carrera. Y pues lo peor es que una de las personas sigue en la Agencia Nacional de Inteligencia. Y pues como dicen los israelíes, la inteligencia, y ellos saben de eso, es tan sucia que quien la maneja debe ser una persona sin tacha. Y hoy tengo dudas profundas al respecto y creo que esperaría que la justicia las aclare y esperaría pues que los actores de este proceso expliquen qué fue lo que pasó. Doctor Santos, hoy muchos también se preguntan por qué hacer esta denuncia casi 6 años después de que la Corte Suprema determinó que pues prácticamente todo respondía a un montaje. ¿Por qué hacerlo hoy y no haberlo hecho hace 6 años? Porque hoy me hizo clic todo. Con las declaraciones de Iguarán dije, miércoles, yo caí en esta trampa. ¿Qué cosa? Yo caí en este escenario y yo soy una persona responsable, soy una persona que he sido honesta toda la vida, soy una persona que frente a un daño que uno pueda causar, uno responde. Es más, tan pronto Iguarán hizo las declaraciones, llamé al almirante, le dije, mire almirante, esto es increíble, mire lo que pasó, me acabo de acordar y por eso hice esta declaración pública ayer y hoy estoy aquí frente a ustedes. Contraalmirante retirado Arango Bacci, recordando esa providencia, esa sentencia final absolutoria que ejecutó la Corte Suprema de Justicia, en la cual usted quedó en la libertad y fue declarado inocente, la Corte Suprema ordenó compulsar copias, expedir copias a la Fiscalía para precisamente investigar algunos altos oficiales de la Fuerza Armada, entre ellas el almirante Guillermo Barrera Hurtado, el capitán de navío Luis Jorge Tobar. Acá en mis manos tengo esa providencia. ¿Qué sucedió con esa compulsa de copias? ¿La Fiscalía investigó o no investigó? Desafortunadamente, las investigaciones arrancaron, pero en Procuraduría el asunto prescribió. Eso que pasó archivo por prescripción. Y en la Fiscalía General de la Nación yo recibí hace aproximadamente un año y medio, un informe del Fiscal General de la Nación donde archivaban los procesos contra el almirante Barrera y contra el hoy almirante Tobar Neira. Solamente terminaron realmente siendo investigados 2 testigos falsos que quedan, que son realmente las personas que en un momento dado la Fiscalía está investigando, nos podrían dar las luces de dónde pudo venir este calvario. Al emitir en el año 2009 el fallo que absolvió al contraalmirante retirado Arango Bacci, la Corte Suprema de Justicia, como lo dije anteriormente, compulsó copias a la Fiscalía para que fueran investigados penalmente, entre otros, precisamente el almirante también retirado Guillermo Barrera Hurtado y el capitán de navío Luis Jorge Tobar Neira. El máximo tribunal consideró que ellos
habían incurrido en falso testimonio, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Sin embargo, en octubre del año 2013, la Fiscalía colombiana, como lo ha dicho el contraalmirante retirado Arango Bacci, ordenó el archivo de las diligencias al considerar una atipicidad objetiva de la conducta de Tovar y de Barrera. El 3 de diciembre de 2009, el contraalmirante Gabriel Arango Bacci recuperó su libertad tras 18 meses de prisión. Mediante la sentencia número 31240 emitida ese día por la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal resolvió absolver a Arango Bacci en el proceso judicial que en contra de él había sido abierto en el año 2007. Primero, absolver de los cargos de concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, cohecho propio y prevaricato por omisión. En el mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que fueran investigadas penalmente 5 personas por falso testimonio, destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Entre ellas, el almirante Guillermo Barrera Hurtado y el capitán de navío Luis Jorge Tovar Neira. Sin embargo, esa investigación en la Fiscalía contra el almirante Barrera y contra Tovar Neira, quien hoy ejerce como jefe de la Oficina de Transparencia del Ministerio de Defensa, no prosperó. El ente acusador decidió en octubre de 2013 archivar el proceso. De las conductas cuestionadas no permite advertir contrariedad con las disposiciones legales aplicables al caso, lo cual conduce a descartar la tipificación de los delitos. Frente a esta decisión de la Fiscalía, la defensa de Arango Bacci hizo una solicitud de desarchivo. A diferencia de lo concluido por usted, la conducta de los indiciados sí resulta objetivamente típica y que el no adelantar un proceso más profundo sobre su responsabilidad deja en el ambiente una sensación de impunidad para quien tuvo que soportar unas falsas y muy graves acusaciones. Pese a los argumentos presentados, la Fiscalía se abstuvo de desarchivar las diligencias contra Barrera y Tovar. Para este despacho, el escrito suscrito por el representante del señor Ernesto Gabriel Arango Bacci no trae nuevos elementos de juicio. Además, muchos de los aspectos que trata en su petición fueron objeto de estudio en la decisión de archivo. Regreso a la ciudad de Bogotá con Francisco Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá y también ex vicepresidente de la República. Señor Francisco Santos, usted explicaba esta denuncia que hizo en las últimas horas y pues aseguraba que dentro de las personas que tuvieron esa reunión en su oficina con usted estaba el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el almirante Álvaro Echandía. Exactamente qué tipo de información le entregaban ellos o cuál es la intención que usted leyó en esa reunión que sostuvieron hace ya varios años. Mire, cuando a uno lo visita el comandante de la Armada y el director de inteligencia de la Armada de ese entonces, personas respetables, personas con trayectoria. Conozco bien al almirante Echandía, un hombre muy profesional en el tema de inteligencia. Yo diría que en ese entonces, junto con el general Naranjo, eran las dos expertos en inteligencia en Colombia, muy apreciados por los servicios de inteligencia americanos, muy apreciados por los servicios de inteligencia ingleses, que tenían pues una capacidad, digamos, de evaluación de información muy profunda. Pues uno le da credibilidad a lo que le muestran. Y obviamente uno defendiendo la transparencia de una institución en la mitad, que era parte de lo que yo tenía que hacer, que entre otras pues se presentan unos cargos tan graves, no le di, digamos, mayor importancia al hecho de que pidieran que saliera a los medios un poco a defenderlos, a defender una investigación de estas. Hoy o ayer me doy cuenta de cómo había sido eso y quedo muy pues, indignado. No por Francisco Santos, sino por el vicepresidente de la República. Yo he sido un hombre transparente toda la vida. Yo le creo a la gente, quizás ese es mi gran defecto. Y más si son unas personas que en ese entonces pues, representaban lo que representaban, que tenían la trayectoria y pues en ese sentido salí a los medios, no me acuerdo si ese mismo día o al día siguiente, a hablar de esta investigación y decir, hombre, esto es muy grave, la justicia tiene que actuar. Las declaraciones exactas, pues yo creo que no es difícil conseguirlas en los archivos, en los medios,
pero lo que sí es claro hoy en día y que casi que después de ver un poco, y quien me hizo el clic fue el exfiscal Iguarán ayer ante la corte, y dije, Dios mío, a mí me engañaron, a mí me mintieron, porque hoy siento en el alma y en el corazón que me mintieron, que usaron pues una persona que tenía una relación, además yo diría muy amistosa y muy profesional, tanto con el almirante Barrera como con el almirante Chandía. Quedé indignado, preocupado y sobre todo muy asustado porque la Agencia Nacional de Inteligencia, que tiene un poder brutal hoy en día en Colombia, que reemplazó al Departamento Administrativo de Seguridad, pues tiene a su cargo al almirante Chandía. Y le repito, yo creo que la inteligencia de un país las tiene que manejar una persona sin tacha, y creo que en este proceso aparece una figura, pues primero que tenía cómo desvirtuar esa información muy rápidamente, tenía la posibilidad de discernir si eso eran falsos testigos o no, si la documentación y las cartas y lo que presentaron era sólido o no, y ahora me doy cuenta pues que no solo no era así, que era todo un montaje. Le doy en ese sentido toda la credibilidad al exfiscal Iguarán, y quedo inmensamente preocupado, quedo asustado, atemorizado, y más pues si pasa lo que supuestamente ha pasado, y es que por lo menos uno de esos testigos ya fue asesinado. Creo que hay otro testigo que está, creo que sufrió, yo no conozco bien el caso, pero me preocupa. Y me preocupa que la justicia no investigue, me preocupa que una fiscalía que desafortunadamente pues no tiene la independencia del Poder Ejecutivo no vaya a investigar un caso sumamente grave de un montaje a un almirante que lo llevó a la cárcel, y pues yo tengo que ser honesto con la opinión pública, tengo que ser honesto con la sociedad, y tengo que en ese sentido ser honesto con el almirante Arango Bachi, a quien pues no solo le pedí disculpas antes, sino que hoy públicamente vuelvo y lo reitero. No, inclusive en procura de ese equilibrio periodístico que siempre realizamos aquí en el programa La Noche, buscamos al contraalmirante Luis Jorge Tobar Neira, también buscamos al almirante Guillermo Barrera, él está en los Estados Unidos, nos dijo a través de un correo electrónico que prefería no pronunciarse al respecto, que no nos iba a dar ninguna respuesta. También buscamos al almirante Álvaro Chandía, no pudimos establecer contacto telefónico. Pero, exvicepresidente, señor Jorge Tobar Neira, él se abstuvo de hablar con nosotros, pero nos dijo que usted lo que está buscando es hacer política con estas declaraciones. ¿Usted qué le puede responder? No conozco a este, o si lo conozco no me acuerdo. Es más, estaba buscando su foto en internet para mirar, pero no me acuerdo de él. No estoy haciendo política de ninguna manera. Yo quiero resarcir un daño y quiero que la justicia investigue, porque en ese entonces, esa visita que hoy, digamos, se encuadra dentro de un proceso para generarle relevancia a una investigación que ha podido ser desvirtuada muy fácilmente con los recursos que tenía la institución en ese entonces a su disposición, pues me genera dudas, y yo tengo que ser honesto. Yo tengo que ser honesto con la sociedad, yo tengo que ser honesto con la comunidad de colombianos, porque, les repito, pues el almirante Chandía hoy maneja una institución poderosísima, la institución que maneja absolutamente toda la inteligencia del Estado. Y pues hoy y ayer, desde ayer, veo cómo encajan todas las fichas en esta trama, y me preocupa terriblemente. Yo aspiro y le pido al fiscal que investigue muy rápidamente, le pido a la Corte que evalúe pues todos los testimonios y que pues se tomen las decisiones para que quede este episodio absolutamente claro. Lo que hoy me queda claro es, 1, al almirante le hicieron un montaje. 2, hubo una petición de que se saliera a medios para defender una investigación. 3, la fiscalía no ha investigado. 4, la justicia demostró que era un montaje. 5, el fiscal de entonces, el fiscal Iguarán, dice bajo juramento la Corte sí fueron testigos falsos.
y yo quedo muy preocupado porque veo que algo pasó adentro de la institución. No sé, eso lo tendrá que definir la justicia, qué fue, pero yo tengo que contarle al país y a la opinión pública. Esa reunión Señor Santos, es mi deber y es mi responsabilidad. ¿Usted va a tomar algún tipo de acción legal? ¿Va a hacer algún tipo de demanda frente a estos hechos de los cuales usted tuvo conocimiento y está revelando el día de hoy? No, yo le pido a la justicia que investigue. Como lo dije públicamente hoy, si el almirante Arango quiere tomar una acción legal, yo estoy listo a ser testigo ante las instituciones que sean, como es mi deber de contar lo que hoy estoy contando bajo juramento en este escenario. Y pues de todas maneras quedo preocupado y tengo que serle muy sincero, quedo un poco asustado. ¿Y asustado por qué, vicepresidente? No, porque pues la inteligencia es la inteligencia de un país y uno sabe lo que es la inteligencia, entonces uno no puede descartar absolutamente nada, pero yo soy totalmente honesto. Yo no soy una persona que voy a salir a engañar a la opinión pública por una tramoya política. De ninguna manera y por ninguna naturaleza lo voy a hacer. Si algo reconoce este país es mi integridad y mi seriedad y mi capacidad de decir las cosas con la transparencia que siempre me he caracterizado. Pero yo creo que ya esto debe quedar en manos del aparato judicial para que tome las determinaciones y pues yo serviré en el esclarecimiento si a partir de esta reunión pues se puede lograr que la verdad salga a flote, pues bienvenida sea. Pero de todas maneras lo que sí me parece grave es que a un oficial de la Armada con una carrera impecable, 36 años, que la destruyen, que lo llevan a la cárcel y no pasa absolutamente nada cuando la misma Corte dice que es un montaje. Eso es grave para la justicia, grave para la democracia, es grave para una institución tan importante y en eso quiero reafirmar lo que dijo el almirante. Es una gran institución la Armada Nacional, pero que también en un procedimiento inmensamente turbio con montajes, etcétera, pues acabaron la carrera de un hombre y lo mandaron a la cárcel 18 meses. Contraalmirante, hablábamos con el exvicepresidente Francisco Santos sobre esa posibilidad de algún tipo de demanda legal. ¿Usted en estos 6 años ha emprendido algún tipo de demanda ante la justicia para que no quede en la impunidad total ese montaje que le habrían hecho y que quedó en evidencia en el momento en el que usted quedó en libertad? Mire, yo en el bien entender la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dije, se va a obrar por parte de la Fiscalía en la investigación penal y por parte de la Procuraduría en lo que tiene que ver con la parte disciplinaria. Pero desafortunadamente, como lo manifestamos al principio, esto quedó completamente en la impunidad. En este momento, como lo decía el doctor Santos, en este momento no hay absolutamente nadie que responda por esta infamia que cometieron. Esto fue un asunto que no solamente atentó contra el bien del país, el buen nombre de Colombia, de la institución, sino afectó mucho a la justicia colombiana. Contraalmirante, y ya para irme a comerciales porque tengo que hacer una primera pausa, esta información que entrega el exvicepresidente, que como lo ha hecho Francisco Santos, él es hoy candidato a la alcaldía, pero en ese entonces era vicepresidente, ¿en qué puede cambiar, digamos, esas investigaciones? Se está involucrando al almirante Álvaro Chandía, que en ese momento no había sido mencionado en esa sentencia que emitió la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué va a cambiar? Yo personalmente les puedo decir que le he dado poder al doctor Jaime Granados porque yo voy a entablar una denuncia penal contra este almirante Chandía. El país necesita saber qué pasó en este complejo evento que pasó, en esta investigación, en este montaje. A mí me duele en el alma ver a mis compañeros de armas yendo a los medios de comunicación. Lo mismo dijo la periodista María Isabel Rueda hace 6 años en el juicio. A mi casa fueron el almirante Barrera y el capitán Tobar Neira. ¿Qué estaban haciendo visitando a los periodistas? Mostrándole unas pruebas que eran ilegales y falsas. Entonces,
el dolor profundo que siento de que siendo ellos los mismos integrantes de mi institución eran los que querían hundirme. ¿Y cuál cree usted que era ese afán que tenían de mostrar y de sostener una investigación buscando el respaldo de importantes líderes de opinión y líderes políticos, como es el caso del vicepresidente de ese entonces? Yo realmente no he podido entender cuál era, o no querían, ellos tal vez veían que esta investigación se iba a caer. El famoso recibo con la huella falsa fue lo primero que cayó por la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Lo extraño es que una vez este recibo, cosa que era completamente falsa, aparecen 3 testigos falsos. Desafortunadamente, un testigo fue asesinado hace 1 año y medio en Barranquilla. Y hay 2 testigos falsos más que deben estar huyendo y que la Fiscalía persigue en estos momentos. Yo pregunto, ¿cuál era el afán? ¿Por qué no dejábamos que la autoridad judicial obrara, que trabajaran? ¿Cuál era la intención de estos señores oficiales de salir a decirle a los periodistas, a tratar de incriminarme a la fuerza? ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era lo que los motivaba a ellos a ir a decirle tanto al vicepresidente de Colombia como a los periodistas a los cuales conocemos? Contraalmirante, pues permítame, voy a hacer una primera pausa, no sin antes voy a despedir a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Él nos ha estado acompañando en este primer bloque, también es candidato a la alcaldía de Bogotá y tiene una agenda bastante apretada. Señor ex vicepresidente, le agradezco mucho que nos haya acompañado y nos haya contextualizado esa denuncia que genera noticia en Colombia y en el resto del continente americano. Pues muchas gracias y esperemos que la Fiscalía haga una investigación profunda. No va a ser fácil porque usted sabe que en el tema de inteligencia eso es muy, muy complicado llegar hasta el fondo del asunto, pero ojalá la justicia y la Corte Suprema puedan actuar con diligencia para encontrar la verdad de lo que sucedió. Vicepresidente, muchas gracias por habernos atendido. Nosotros vamos a una primera pausa. Cuando regresemos integraremos a Gustavo Moreno. Él es el autor del libro Falso Testimonio, que precisamente se ocupa de una de las principales problemáticas que en este momento enfrenta Colombia, y es la que tiene que ver con la valoración que hace la justicia de falsos testimonios. Muchos de estos testimonios terminan llevando a la cárcel a personas que son completamente inocentes, como fue el caso del contraalmirante Arango Bacci, quien hace 6 años recobró la libertad luego de haber estado preso por más de 1 año y medio. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.